Amén. Buenas noches, mis hermanos. Le invito en este día, un miércoles más, que usted disponga su corazón ahí, disponga su casa, prepare su habitación, prepare su morada, prepare su mesa donde usted va a recibir este alimento fresco que le trae hoy día nuestros hermanos que están preparados para enseñarnos una vez más un tesoro del cielo. Dice la palabra que hay un hombre que encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra donde estaba ese tesoro. Sea usted tomando esta enseñanza como un tesoro en su vida. Disponga su corazón y vamos a hacer una oración en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Oramos para que tu gloria descienda sobre cada hogar. Oramos para que tú te entrones en cada familia, en cada habitación, en cada corazón, Señor. Seas tú entronándote, Padre del cielo. Seas tú tomando el control de cada hogar, de cada familia, de cada uno de tus hijos, a lo largo y ancho, Señor, de este país, de este continente, de esta iglesia, Señor, manantial de vida. En el nombre de Jesús. Venga a ser tu palabra el alimento fresco que necesitamos hoy. Venga a ser tu palabra ese alimento que necesitamos hoy más que ayer. Ciertamente, Señor, tú eres un Dios inigualable, incomparable, incomprensible, admirable, eterno, Señor, y soberano. Y cuántas maravillas más eres tú, Señor. Lo único que puedo decir, Señor, es que eres el gran yo soy. Aquel yo soy que habla la palabra, Señor, que no necesitaba más interpretación, no necesitaba más explicación, solamente el gran yo soy. Sea el gran yo soy estableciéndose en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones, hermanos, como la palabra dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que haga va a prosperar. Yo le invito a que usted, así como oró conmigo y dispuso en su corazón, ahora también canta esta alabanza que se llama Dios subió a su trono. Gloria a Dios, porque el que bajó a las profundidades más grandes es el mismo que subió a los cielos de los cielos para llenarlo todo. Amén. Sea muy bendecido, mi hermano. La trompeta sonando está, la
gloriosa alabanza, ¿cierto? Dios subió a su trono. Pero le invito a que sigamos alabando a nuestro Dios y ahora con una actitud de adoración podamos cantar esta alabanza que dice, cúbreme. Me fascina esta alabanza por su inicio. Dice, sé que estás aquí, aunque no te sienta. Para mí es como una declaración de fe. Sé que estás aquí, aunque no te sienta. Sabe que eso es fe, eso es creer, porque Dios no necesita verlo ni sentirlo para que usted sepa que Él está. Él llena toda la tierra y no hay nada en este mundo que pase sin que Dios lo permita. Nada. Lo que sucede en esta humanidad es porque Dios lo ha permitido. A Dios nada se le ha salido del control. Así que yo le invito, mi amado hermano, que usted ahora disponga su corazón a través de esta alabanza junto conmigo. Amén. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme,
cúbreme, Señor, cúbreme. Muy buenas noches a cada uno de mis hermanos. Una alegría estar una vez más junto a ustedes con el día miércoles, nuestros estudios de costumbre que estamos compartiendo, conversando la palabra, buscando una profundidad mayor de lo que Dios nos quiere decir. Quizás muchas veces hemos leído todos estos evangelios, que inclusive, cierto, los evangelios se repiten las enseñanzas, pero cuando las empezamos a ver con más cuidado, vemos que algunos nos van entregando una luz diferente sobre lo que Dios quiere decir. Y cuando tomamos todo esto vamos extrayendo algo más contundente. Por eso es que no es que se repite lo mismo, sino que cada uno lo dice en la manera que lo vio. Por eso son evangelios, ¿cierto? Y se pueden ir comparando. Estamos viendo sobre Mateo lo que él vio y cómo nos enseñó sobre las bienaventuranzas. Y cuando Jesús empezó a enseñar a sus discípulos, ¿cierto? Estas enseñanzas que iban como un poco golpeando sobre las costumbres, la práctica que tenían, ¿cierto? Y como ellos se regían por la ley que practicaban los judíos. Y aquí nos vamos a encontrar, volvemos a Mateo, capítulo 6, versículo 7, que la semana pasada estábamos viendo sobre, ¿cierto?, las cosas que se hacen en secreto, Él las manifestará en público. Y ahí apareció la oración y dijimos que íbamos a hacer la primera parte, y ahora vamos a hablar sobre lo que el Señor quiso enseñarnos en la oración, que es muy, muy conocida y que todos, creo, desde muy pequeños se nos enseña el Padre Nuestro. Entonces vamos a hablar de esta oración que el Señor entrega, enseña. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que muchos usan esta oración, ¿cierto?, como una oración que es la base, que así todos deberíamos orar de esta manera, pero vamos a entender qué quiere decir el Señor con esta oración. Y dice el capítulo, versículo 7, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles piensan que con su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces vosotros pues oraréis así. Y aquí está, ¿cierto?, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Señor, hemos leído tu palabra y nos ponemos en tus manos. Señor, aquí estamos una vez más con mi hermano Pablo para poder compartir sobre esta enseñanza tan importante que quizás todos conocemos de memoria, Señor, el Padre Nuestro. ¿Y cuántas veces lo hemos citado, Señor? O de pequeño se nos enseñó. Queremos, Señor, que tú nos enseñes en este día el espíritu de esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a dejar que mi hermano Pablo le salude y pueda conversarnos un poco sobre esto, lo que es significado para él también estar aprendiendo en este tiempo, cuánto le ha servido. Amén. Les saludo, hermanos. Sean muy bendecidos en sus casas, en donde estén viendo este programa. Sé que para todos ha sido un programa que ha sido de bendición, porque escudriñar la palabra es algo que siempre nos va a ser de mucha bendición. Es como uno que excava
y va ahí o que está en el río y está ahí dándole vueltas y saca pepitas de oro. Así es. Estar leyendo la palabra con cuidado, extrayendo todas las verdades, porque el Señor, y yo le decía a los jóvenes, porque estamos leyendo algunas cosas ahí del Evangelio de Juan, y le decía, cada vez que habla Jesús, uno tiene que poner toda la atención posible, porque todo lo que habla tiene una profundidad tan grande, y más encima que no está el Evangelio con palabras literales de él, sino que dice lo que hizo, pero a veces dice, Jesús habló, y empieza a decir lo que dijo textualmente, y uno dice, a ver, ¿qué tesoro vamos a encontrar aquí? Así que al estar escudriñando todo este sermón del monte, que es muy profundo, ha sido de mucha bendición. Gloria a Dios. Y es justamente lo que tú dices, porque esto es lo que el Señor nos dice. O sea, aquí es exactamente, Él habló. Él fue dejando cada una de estas. Entonces, esto le damos un sentido mucho más profundo. Algunos, como decías tú, narran, Jesús hizo esto, fue al río, se subió a la barca, pero cuando habla Él, ahí hay una tensión, porque ahí hay tesoro, hay riquezas. Él nunca dijo algo sin un peso, sin un sentido. Aún las cosas más simples son tremendamente profundas porque nos dejó verdades espirituales. Él, mientras estuvo estos 3 años en la tierra, estos 3 años eran tremendamente significativos para el Señor. Él sabía que su vida iba a ser muy corta, su ministerio iba a ser muy corto, su ministerio duró 3 años. Amén. Yo estaba me acuerdo cuando yo empecé a hacer muchos desgastes espirituales. Ayunaba muchas veces, días seguidos. Un día ayuné 3 días seguidos y que en un momento mis riñones comenzaron a sufrir porque no bebí agua en esos 3 días, no comí, no bebí agua, nada. Estuve en un ayuno en seco. Y el Señor, yo le dije, pero Señor, si tú hiciste todo y más cosas que y me dijo, mi ministerio iba a durar 3 días, 3 años, el tuyo no va a durar 3 años. Así que tienes años para estar buscando y estar. Entendí. Pero el ministerio del Señor fue muy corto. Él lo sabía. Por lo tanto, cada día, cuando tú sabes que tienes tan poco tiempo y que quieres dejar todo lo máximo, porque Él se iba a ir y nunca más, ¿cierto? Él iba a volver después a buscar a su iglesia. Entonces Él tenía la preocupación de dejar toda enseñanza, todo en un momento iba a servir para que se pudiera entender lo que Él traía, lo que Él venía a hacer, lo que el Padre venía a hacer a través de Él y venía a instruir a la iglesia, y no solo a la iglesia, al mundo entero. Entonces estas palabras son tremendamente poderosas cuando empezamos a buscarlas. Y estamos viendo, ¿cierto? La oración, y lo primero que dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice 2 cosas. Primero le habla a ellos, que no son los gentiles, que entendíamos que los gentiles son los del mundo, ¿cierto? Israel son la nación especial y ellos le llaman gentiles a todos los que no tienen el linaje de Israel, gentiles. Ya también le llaman los perros, ¿cierto? Y esta oración entonces es una práctica, entendemos, y yo lo que te decía es que los judíos, aquí dice cuando oréis, ¿cierto? Orando no uséis. O sea, para ellos era normal orar. La nación de Israel fue formada para orar. Es más, tenía ciertos horarios, ¿cierto? Nosotros veíamos las horas de oración, ¿cierto? La tercera, que era a las 9 de la mañana, la sexta a las 12 del día, la novena a las 3 de la tarde, ¿cierto? También vemos que el salmista declara, de mañana, mediodía oraré y clamaré a mi voz. O sea, los judíos tenían una manera disciplinada de orar y ellos sabían, ¿cierto?, que estaban acostumbrados, inclusive iban al templo en el tiempo después en los Hechos, muestran que todavía cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, se encontraron con el cojo, ¿cierto? O sea, había una hora para ir a orar. O sea, en cuanto a oración no tenían problema ellos oraban. Lo que yo te decía,
qué poca cultura tenemos nosotros de eso, porque nosotros de oración, es más, los creyentes en sí les cuesta orar, o sea, les cuesta tener una cultura de oración, una práctica de oración. Ellos la tenían, solo que el Señor viene a hablarles, ¿cierto?, de que sus oraciones eran con vanas repeticiones. Ellos tenían diferentes tipos de oraciones cuando desayunaban, cuando almorzaban, cuando salían, ¿cierto?, a diferentes lugares. Ellos tenían oraciones bases para decir, dar gracias a Dios por esto. Entonces, repetían siempre la misma oración, ¿cierto? Había una oración que hasta el día de hoy, que se hizo una alabanza a la sacerdotal, ¿cierto? Que haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿cierto? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿cierto? Y tenga de ti misericordia. Eso es la oración sacerdotal. Y eso todos los padres oraban así por sus hijos todos los días que se iban. Pero al final era una oración cliché, o sea, que al final se volvió algo rutinario y que el Señor lo que estaba ahora tratando de llevar, que iba a tener que romper la rutina, el sistema religioso que tenían, porque venía a cambiar, venía a hacer algo nuevo. Jesús viene a cambiar todo el concepto legalista por algo, por la gracia. Entonces viene a quebrar el sistema que tenían y después le está diciendo, no lo hagáis como los gentiles. Y ahí hablábamos un poco de los gentiles. ¿Qué te acuerdas que podíamos decir de eso? Que, vanas repeticiones, como rezo, que se le da como se le da velas a una imagen, también se le daba rezos para poder agradarle, para poder tener el favor, pero de una manera ritual, de una manera repetida, sin entendimiento de lo que se decía. Sí, y veíamos que nosotros, la cultura, a nosotros como creyentes, o sea, el Señor viene a nosotros y viene a establecer el reino y viene a decirnos, cuando ustedes oren ahora, no hagan vanas repeticiones, lo primero que se nos viene son los rezos, ¿cierto? Claro, los judíos se les veía que ellos oraban, pero le está rompiendo que ya dejen de estar repitiendo las liturgias que hacían, que ahora van a tener una nueva manera de orar y van a tener que orar de una manera mucho más profunda. Pero nosotros, ¿qué se nos viene la idea? Yo recuerdo los rezos, yo recuerdo de tantas repeticiones. Yo te decía, ¿qué cultura tenemos nosotros? Como la cultura católica. O sea, generalmente mucha gente dice, yo soy católico, ¿cierto? No, yo no soy evangélico, soy católico. El Chile completo, por lo general, ahora están llegando muchas, ¿cierto? Ahora que están viniendo emigrantes, que se están abriendo las puertas, vienen otras prácticas. También con ellos vienen los emigrantes, vienen con prácticas religiosas y que practican a sus dioses. Hay algunos que practican mucho sobre la santería, practican mucho sobre la hechicería. Algunos tienen prácticas de invocaciones de espíritus y están llegando con esto a nuestro país. Ya lo digo entre comillas, porque esto va a abrir puertas espirituales mucho más fuertes. No solamente vienen los emigrantes y los recibimos, que bueno, ellos vienen a buscar, pero ellos traen también todas sus costumbres, ellos traen sus prácticas religiosas, ellos traen sus dioses y nuestra nación se va a convertir en una nación donde va a recibir todo este movimiento espiritual, lo digo entre comillas, porque estamos hablando de otra cosa, pero me gustaría mencionarlo, que es bueno saber, porque a veces todos decimos, no, pero que vengan, pero cuando vienen, el Señor sabía muy bien, y por eso le decía a Israel, que cuando vienen, van a venir, la gente que viene va a traer sus dioses, y va a contaminar a la gente con sus dioses, y contamina la tierra. Entonces, wow, esto nos da de qué pensar qué está pasando, ¿cierto? Hasta dónde puede empezar a ser afectada nuestra nación, y por qué muchas cosas que están sucediendo, de movimientos, de rebeldía y todo esto, por dónde están viniendo. Que algo que se está abriendo. Bueno, la práctica, la religión, o sea, nosotros teníamos una práctica y el catolicismo nos enseñó a rezar. Y nosotros decíamos, inclusive tampoco estamos acostumbrados a rezar, ¿cierto? Por lo general rezábamos cuando íbamos a los funerales. Y yo te decía que a veces repetíamos algunas cosas porque las sabíamos mucho.
A veces en una misa se hacen muchas cosas que se repiten. Y yo te decía que cuando yo iba a algunas misas, veía que cuando decían el Señor está contigo y todos repetían y con tu espíritu. Entonces, Hasta en una iglesia evangélica tradicional, me pasaba que se paraban, se sentaban y yo no sabía cuándo pararme de repente. tradicional, y tú lo dices, Ellos sabían que ahí decían gloria a Dios y yo, todos se pararon a dar gracias. quedaba sentado. Entonces, Son prácticas, justamente lo que estás diciendo tú. Porque son maneras en las cuales se crea un sistema y cuando las empezamos a repetir, se va a perder el sentido. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué ustedes no dan 3 gloria a Dios? Hay que dar 3 gloria a Dios. ¿Ya? Es que la gloria a Dios que dicen es que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero resulta que después te para del gloria a Dios, no tienes idea por qué. La gente que está llegando después se para y hace lo mismo. No tiene idea de dónde viene eso. Ahora tampoco hacerlo todas las veces que sea necesario. O sea, están ahí en un momento, terminaron, una persona terminó de dar gracias a Dios y se paran, termina de orar, tiene que hacerlo. Entonces al final se vuelve todo un sistema repetitivo. Y eso es lo que el Señor viene a romper, porque quiere que entremos a ser lo más naturales y sencillos para hablar con un Dios, ¿cierto?, que nos hizo a su imagen y semejanza, que no es un Dios que va a tener que estar escuchando repeticiones y no hay un diálogo, no hay una comunicación. Y esto es lo que el Señor está diciendo. En realidad ustedes le hablan a Dios, pero ¿se están comunicando con Él? ¿O comenzaron a hacer este tipo de prácticas como para pedir ayuda? eso que pasa con el rezo, porque el rezo, o sea, yo me acuerdo que un día fue un funeral en un campo, me acuerdo, de una hermana aquí, se murió su abuelita, y llegaban las que rezan, y yo no cachaba qué decían, pero deben repetir tan rápido que no deben asimilar qué es lo que dicen. Ni siquiera asimilan. Porque eran hartos rosarios que tenían que rezar. Entonces, rezan, pero a full por hora. Y no, yo cacho que no asimilan lo que dicen, pero saben que tienen que cumplir ya, una pelotita. Y es un rezo. Pero eso no hay comunicación. No, es que imagínate si tú estás hablando conmigo y me empieza a repetir a cada rato lo mismo, y no, en realidad no te estás comunicando nada, no me estás diciendo nada. Tu corazón no me está diciendo nada. Tú no me estás hablando, ¿ya? Simplemente estás repitiendo algo, ¿ya? En lo cual, según esa es la manera de que yo te voy a escuchar. ¿Cómo te voy a escuchar? Te voy a entender. ¿Cómo voy a saber qué es lo que quieres? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están poniendo a Dios como un ser, como una imagen, ¿cierto?, de madera, de figura, en que tú le puedes decir, repetirle muchas veces a alguien, pero no lo estás pensando como una persona, como un ser vivo, como un ser que escucha. Que también se comunica. Que se comunica. A través de la oración, porque hay que la oración es una manera que Dios dejó para comunicarse el hombre con Él. Y que el hombre también, Dios le va a responder. En cambio, las liturgias religiosas, y por eso hice como los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? Yo mostré un poco lo que pasó en el libro de los Reyes, ¿cierto? Cuando llega Elías y viene a decirle que se paren frente todos los sacerdotes delante de Baal y empiecen a orar a él, le dice, y pídanle que el primero que descienda fuego, hagamos lo mismo, yo también le voy a pedir a Jehová, le dice, pero ustedes órenle a su Dios. O sea, quiere decir que la gente le ora a sus dioses. Quiere decir, mira, yo te decía, los satanistas también oran. Los satanistas oran y tienen toda una práctica para acercarse, para practicar, adorar a Satanás. Así también muchos tienen prácticas con sus dioses y adoran, oran y buscan, pero a esas imágenes, ¿cierto? Esas figuras. Así vemos también como la cultura, ¿cierto?, araucana, los indios, los mapuches, ellos tienen su cultura, ellos también tienen su adoración, ellos oran a sus dioses, ellos oran, ellos le hablan. Por eso le dice, no lo hagan como ellos, porque le está diciendo ahí, mírenlo como practican ellos, y ellos también. De alguna manera siempre ha habido una práctica del hombre de querer comunicarse con alguien superior, con Dios, que ellos puedan crear. Y le dice, ahora ustedes
no van a orar como los gentiles. Los gentiles también hacen esto. Veíamos nosotros que ellos empezaron a rasgar sus vestiduras, clamaban, ¿cierto? Y dice que se rasgaban sus ropas, rasgaban su piel, adorando a Baal para que les respondiese. Y él les decía, hey, háblele más fuerte, a lo mejor no escucha, a lo mejor está durmiendo, ¿cierto? Porque él sabía que tenía una manera de orar, iba a orar, iba a suceder. Pero el otro le dijo, ustedes le van a hacer todo lo que hagan, pero apuesto que no les va a responder como responde mi Dios. O sea, él estaba teniendo una batalla entre los dioses para que creyeran en el Dios verdadero. Pero de alguna manera es mostrar que realmente el hombre tiene su forma de orar y de buscar a Dios, ¿cierto? Pero formas que se crearon para poder, ¿cierto? En forma, en comunidades, cómo tener la manera de adorar a sus dioses, cómo acercarse, cómo hablar, ¿cierto? Pero generalmente se hacen tipos de rezos, de repeticiones, de manera en que cuando llegues, algunos, como te decía, a veces a mediodía suenan las 12 y se persignan. Donde quiera que van, se persignan. Es que es una manera de dar gracias a Dios. ¿Y por qué te persignas? Yo me acuerdo que yo le decía eso a una compañera. ¿Y por qué haces eso? ¿Ya? Es que es mediodía de vida. ¿Y qué significa eso? Es que estoy gracias a Dios. ¿Y qué te cuesta decir gracias a Dios? Me decían, no, es que tú no entendí. ¿Ya? Es una manera, cuando yo me persigno le estoy diciendo a Dios gracias porque me dio un día más de vida, pero díselo, gracias a Dios por darme un día más de vida. Y yo le decía eso porque yo ya tenía conocimiento, ¿cierto? Yo ya sabía que eso de pincharse y hacer todo eso eran prácticas católicas, pero que no las enseñó el Señor. Entonces, por eso es tan importante entender esto, porque nosotros traemos costumbres católicas. A nosotros se nos plantó una cultura religiosa del catolicismo. Nos dijo que el cristianismo, pero en realidad no tiene que ver con el cristianismo, aunque sí creen, declaran que Jesús ese es el Hijo de Dios, lo vemos en un madero colgado, pero toda la práctica religiosa no es lo que el Señor enseñó, ¿cierto? No me acerca a Dios, al contrario, me aleja de Dios, porque me tiene imágenes en que yo me paro frente a ellos, me persino ante ellos, les oro, hago sacrificios, pero ¿cómo? Si Dios me dice que yo no debo tener. Entonces, cuando yo me convierto al cristianismo, siendo nosotros como una cultura, como te decía yo, latina, porque nosotros no tenemos las culturas antiguas, ellas estaban acostumbrados a orar, pero nosotros una cultura latina que tú le digas, yo te decía, ¿cómo te puede decir el Señor? Cuando tú ores, primero, si es que ora. Porque aquí dice, cuando ustedes oren, o sea, quiere decir que oraban. Ahora van a orar de otra manera. Pero ¿cómo me va a decir a mí, cuando tú ores, en realidad, de partida, quizás yo digo que era católica, pero tampoco ni rezaba, ni tampoco cumplía con el catolicismo. Hay gente que dice, yo soy católica, pero ni siquiera cumple con lo que es el catolicismo, ¿cierto? Sino que se llama católica para no, ¿cierto? Como para cerrar una puerta, no me hable del evangelio. Ya tengo mi religión, pero cuando tú oras, ¿a quién le hablas? ¿Cómo hablas? A esto se refiere el Señor. Yo le decía, si a nosotros mismos como cristianos nos dijera el Señor, te voy a decir que cuando tú ores, ahora vas a orar de esta manera. Primero, yo te dije, ¿cuántos cristianos oran? ¿Cuántos tienen como costumbre? Porque el Señor lo que dijo es, voy a quebrar una costumbre para hacer algo mucho más superior. Pero a mí me va a enseñar a lo mejor a orar, porque ni siquiera oro. Para los cristianos es muy complicado, para nuestra cultura, orar, tener un sistema de oración, orar ciertos horarios, practicar la oración. Para muchos era más fácil el rezo y después de eso dejaron de rezar y ahora dicen, ¿y ahora cómo lo hago? Hay gente que dice, no sé orar, pastora, no sé cómo se ora. Y aquí es clave lo que vamos a empezar a ver, ¿cierto? No sé cómo se ora. Eso significa que a lo mejor, no sé si rezaba. Si rezaba, a lo mejor era buena para rezar la novena, ¿cierto? Y ya estaba ahí con los... pero, ¿qué rezaba? Repetía cosas. Entonces quiere decir que cuando yo me convierto y ahora tengo que convertir una vida en oración, tengo que saber hablar con Dios, aquí se nos vuelve complicado porque no es una práctica primero para nosotros.
la oración. ¿Qué dices tú? ¿Te fue fácil aprender a orar, Pablo? ¿Te fue fácil? Me acuerdo que usted una vez me dio un libro y decía que la oración es lo más difícil para el hombre, porque es un ejercicio espiritual, no es carnal. Entonces alguien carnal trata de orar y no puede. Es más fácil repetir. Es más fácil repetir algo. Que tú le entregues algo escrito y que después se ponga a leerlo y diga, ya, amén. Listo, amén. Que es algo que nace de una comunicación entre Dios, que es espíritu, y yo, que soy espiritual, que soy nacido del espíritu. Ahí hay una comunicación, pero si no, es algo que es muy difícil. Y justamente por eso es que viene la siguiente parte, porque cuando empieza a decir cómo tienen que orar, le dice que tiene que decir Padre. Y ahí ya está hablando de que esto tiene que ser que los que han nacido de Dios, los que han nacido del Espíritu, los que van a poder comunicarse con Dios. O sea, si no he nacido del Espíritu, no he pasado por la cruz del Calvario, no soy un nacido de Dios, es que voy a seguir haciendo vanas repeticiones, voy a seguir haciendo prácticas como para acercarme a Dios. Me va a costar, como dices tú, orar. Si me dicen ore, no, prefiero que me den algo escrito y lo voy a repetir, porque no sé orar. O leer la Biblia, pero sin oración no, sigo leyéndolo en la carne. O sea, sin tener la visión espiritual, no se puede. Claro, es más fácil leer algo, pero ¿cómo se nutre el espíritu si tampoco puede comunicarse espiritualmente? Hay algo que Exacto. no entra. Exacto. Y aquí es donde Dios empieza a enseñar por qué es el Padre Nuestro. ¿Por qué? A nosotros nos hicieron, no sé, de chico, a mí me enseñaron yo soy de madre católica, tú no eres de madre católica. De madre evangélica. Tú eres madre evangélica, así que tienes otra enseñanza. De chico te enseñé a hablar con Dios, te enseñé y tú tenías una relación muy especial con Dios, tú lo sabes, porque eso te llevó a que muchos no entendían que tú pasabas solo y conversabas y hablabas con Dios y te divertías con Dios. Tú tenías una relación con Dios desde muy pequeño. Yo te enseñé a que podías hablarle y que Él te escuchaba. Y empecé a enseñarte cómo podías comunicarte de una manera muy sencilla. Y yo podía ver que Dios tenía esa cercanía. Y es importante que los padres le enseñen a sus hijos de pequeño a que no tengan temor a acercarse a Dios y que Dios los va a escuchar como niños. Y ellos como niños son más puros porque dice que debemos ser como niños, ¿cierto? Y como niños, ellos pueden hablar con Dios y tienen una relación mucho, mucho más linda porque ellos no tienen los prejuicios. Y ellos saben que Dios... Yo quiero que tú nos cuentes un poquito qué experiencia tenías tú cuando estabas pequeño y hablabas con Dios. Yo creo que algo que nos cuesta como hombres es pensar que Él está ahí con deseo de oírnos y que le importamos y que realmente Él quiere comunicarse. O sea, no solo hablar, o sea, que yo le cuente, porque a veces se traduce en eso, la oración de yo llorar mucho, problemas que tengo y me desahogo de alguna forma y me voy. A veces pasa eso, pero lo que aprendí de pequeño es que Él quiere hablarme. Me acuerdo que una vez yo le decía, mamá me llamó, y le decía, no, yo no te llamé. Pero otra vez, mamá, ¿me llamaste? No te llamé, pero me dijiste, anda a decirle a Dios qué es lo que quiere decirte por Samuel. Y yo recuerdo que todas esas cosas me hacían entender
y tener la certeza de que Dios quiere hablarme. Y yo también puedo preguntarle. Entonces, lo que vamos a ir viendo que dice ahí, hágase tu voluntad. Muchas de las cosas que dice se van dando por esta relación de una oración que no es repetir o hablar creyendo que a veces me escuchó como el viejito Pascuero, le mando un listado y después esperar si me responde, sino que hay una comunicación inmediata, hay un background. Entonces, eso Dios me hablaba. Cuando chico, yo le decía a usted después cuando iba creciendo, yo sé que hay una voz que es Dios, hay otra voz que soy yo, y otra voz que también es el diablo. Y yo sé que quiere meterse para contaminarme, pero también sé cuando está hablándome Dios. Entonces, hay una conversación constante luego, no que voy a andar hablando con el enemigo, porque yo le hablaba eso cuando estaba afuera, ¿cierto? Pero sé que hay una conversación constante que Dios quiere estar teniendo con nosotros. Ahí donde habla, dice, orad sin cesar, ¿cierto? Es una relación de estar como caminando con el Padre. Y un niño, tú cuando andas con tu hija, siempre anda preguntando. Tú ibas caminando de chico y mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué pusieron esto? Y yo tenía que ir respondiéndote. Y caminábamos y conversábamos mucho. Nosotros tuvimos una relación muy, muy especial. Eras mi hijo único y fuiste muy apegado a las cosas espirituales. Así que te gustaba mucho que yo te hablase de las cosas de Dios. Recuerdo que me dijo, para agregar algo, que es lo que me preguntó primero, y con lo que está hablando ahora. Yo recuerdo cuando usted me enseñó cómo cómo se fue Enoc. Y a mí me llamaba mucho la atención porque usted me dijo que él hablaba siempre con Dios. Él decía, ¿cómo se formó en el vientre? Y yo le explicaba. Usted me decía cosas así para explicarme a mí. Y para mí también Dios podía explicar esas cosas. Así es. Y así es lo que Dios espera que nosotros veamos. Él quiere que lleguemos a tener esa cercanía como el hijo. Por eso es que después le habla de padre, ¿cierto? De ese hijo que quiere aprender. Porque quizás nosotros podemos conocer muchas cosas de este mundo, pero en realidad no conocemos nada. Porque este mundo se mueve por algo espiritual. Hay un poder que se está moviendo siempre para que las cosas o se vuelven a contra. A veces tenemos el enemigo ahí mismo dentro de la casa, vemos cómo está batallando, cómo está tratando de destruir. Hay cosas que ni siquiera las entendemos, hay cosas que las entendemos inclusive a través de la ciencia y nos enseñó mal, ¿cierto? Que nos dice que venimos del mono, por ejemplo. Y cuando yo te explicaba cómo nació el hombre, ¿cierto? Y cómo fue hecho por Dios y te hacía algunos chistes ahí, porque tú me decías, ¿y por qué tenemos pelo? ¿Y por qué nos dio pelo? ¿Cierto? ¿Y por qué Dios no nos hizo pelo? ¿Ya? ¿Y para qué Él servía? Y yo te explicaba y de repente te hacía algunos chistes con eso, que no los voy a contar ahora, pero porque siempre estábamos muy cerca y había un deseo tuyo de querer saber, y eso es lo que Dios espera, que nosotros estemos preguntándole, ¿cierto? Cosas que Él quiere, Él como el Padre, que como yo estaba cerca tuyo, siempre quería responder a tus preguntas. Ahora no es como un padre que hoy día pasa muy ocupado con un celular, que pasa whatsappeando, que pasa ocupado atendiendo muchas cosas y que de pronto el hijo está ahí al lado y ya el hijo pues está desconectado. Él también se conecta en otras cosas y no hay diálogo, no hay conversación, no hay esa comunicación. Hoy día las redes, estando ahí mismo en la casa, nos han separado las familias. ¿Cierto? A veces tienen el celular ahí en la mesa mientras están almorzando y cada uno está mirando, respondiendo, el papá respondiendo otra cosa, están en la televisión y ni siquiera están conectados, solamente viendo una película, están conectados con sus celulares. Es impresionante, yo a veces miro y yo digo, Dios, cuánto nos ha traído, nos ha dañado esto y cómo más nos desconecta con Dios, porque yo veía
antes de tener el computador, yo tenía solo libros y tenía que preguntarle todo a Dios. Ahora tú le preguntas a Google, ¿cierto? Sí. Entonces pues a veces le digo, ya, ni siquiera me voy a meter con esto, voy a seguir, volver a preguntarte a ti sobre esto, porque puedo encontrar comentarios, puedo buscar muchas, y al final y al cabo necesitamos nosotros que Dios nos responda. Entonces Dios quiere que tengamos esa comunicación, por eso orad sin cesar, ¿cierto? Para que no entréis en tentación. Está diciendo, hey, Dios va a caminar contigo, va a estar a tu lado, como el padre que va de la mano con el hijo, y que el hijo no es grande, por eso dice que debemos ser como niños. El hijo quiere aprender, no está solamente para sentarse a hacer todo un escenario, ¿cierto?, religioso, para decir ya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y no tengo idea de lo que dije. Un día le dije a una persona católica, y le hablé del perdón y me dijo, hey, nosotros disculpamos. Yo le dije, perdón. Cuando yo la toqué, entonces me dice, ay, no se preocupe, y la disculpo, me dijo, nosotros disculpamos. Nosotros no tenemos el poder para perdonar. Dios nomás perdona. Y yo le dije, ay, no, le dije yo. A usted le dije yo, ¿se sabe el Padre Nuestro? Sí, por supuesto, me dijo, yo soy católica. Ah, le dije, ¿lo reza? Sí, todos los días. Ya, ¿usted me lo puede rezar me lo puede repetir? Y ella comenzó, ya está bien, Padre Nuestro que estás en los cielos santos, y me empezó a decir, pues me dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y lo repite, pues yo le dije, vuelva atrás de nuevo. ¿Qué dijo ahí? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, vuelva atrás. Y recién se dio cuenta. Y me dijo, dice ahí que nosotros perdonamos, no dice que nosotros disculpamos. Y dice que nosotros tenemos que hacerlo. Tanto tiempo que he recitado esto, no me había dado cuenta. Entonces, ¿te fijas cuántas cosas así? El mundo, el hombre repetía cosas y no tiene idea. Y el Señor aquí está diciendo ahí, quiero que tengan conocimiento, quiero que hagan las cosas ya no por una manera religiosa, humana, carnal. Ustedes ahora van a tener la posibilidad de ser seres espirituales, que van a tener un lenguaje, van a comunicarse espiritualmente con alguien que no lo ven, que está arriba, pero que está muy cerca, que vino a ser cercano, los vino a traer hacia Él. Así que desde ahora ustedes van a poder empezar a aprender y a conocer toda una dimensión que antes no conocían, la dimensión espiritual. Amén. Y entonces por eso después comienza a decir, ¿cierto? Cuando oréis, vas a hacerlo de esta manera. Por eso es que todos repiten el Padre Nuestro y dicen que es la oración más perfecta, ¿cierto? Y si la repetimos, estamos orando como Dios dice. Pero en realidad esto es una manera, es como si tú lo que decías, cuando el Señor dijo algo era muy profundo, ¿cierto? Lo que yo digo, esto es como un extracto que tú lo tienes que ir diluyendo en cientos de litros de agua y hace jugo. Pero que es un extracto de cómo se hace algo, pero no es algo que tenemos que hacerlo de esta única manera, sino que está dando una manera, ¿cierto?, de cómo ahora en qué posición debo estar y cómo debo comunicarme, ¿cierto? Y lo primero que dice, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué crees tú que está diciéndonos con esto? Como hablamos de antes, está rompiendo la estructura de un Dios lejano. O sea, claro, dice está en los cielos, pero ya no es un Dios como decía, las culturas tienen a los dioses que son malos, que no quieren hacerle bien al hombre, sino que tienen que como darle muchas ofrendas, para que ellos puedan tener algún bien de ellos, pero siempre están con temor de poder tratar de... Porque son poderosos para destruirlos, para traer situaciones dolorosas que pueden hacer que la tierra, ¿cierto?, traiga sequía, y ellos tenían que traerle ofrendas para que hicieran que viniera la lluvia, porque si no, se enojaba y no les iba a responder. Entonces había que estar continuamente dándole ofrendas para que le hiciera bien, porque si no le daban ofrendas, así dice inclusive en Jeremías, la reina de los cielos, si dejábamos de darle ofrendas, nos empezaba a traer
¿cierto? Cerraba, dice, y no les producía la tierra. Entonces tenían que darle continuamente, o si no, la reina de los cielos no le respondía. Aquí está hablando de rompe eso, es el Padre. O sea, ellos quizás veían a Jehová, lo veían igual. Tenemos que darle, si no se cierra. Pero no, él quería que le dieran amor. Y él como padre lo guardaba. Él quería que le honraran como padre. Pero aquí le está haciendo entender Jesús que tienen que llamarlos padres, rompiendo esa estructura que podían haber tenido, como toda la humanidad. Teníamos dioses lejanos, es decir, es un Dios y es Padre. Ahí está, como ahí escribía el mensaje, decía, está haciéndonos hijos, a los discípulos hijos. Nosotros como discípulos ahora de Cristo, como Cristo nos viene a ser hijos de Dios, y viene a ser algo diferente. Imagínate qué tremendo lo que está diciendo ahí. Nosotros lo vemos acá y lo vemos como una figura, ¿cierto? Como ya acostumbrado a citar el Padre Nuestro. Pero en ese entonces que dijeran que nosotros nos convertíamos en hijos de Dios, es que Dios es Dios, no podía tener hijos. Entonces, aún Jesús fue llevado a la cruz por llamarse hijo de Dios. Sí. Entonces, ahora está diciendo, ustedes van a decir Padre Nuestro. O sea, ya está poniendo su Padre, ahora se va a convertir en el Padre Nuestro. Todos van a ser hijos de Dios. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De que Dios ahora va a tener una familia? Sí, pero el judío era Elohim, era el Altísimo. Claro. Era no podía, era único. Ni siquiera Dios. tenía forma de hombre, de nada de la tierra, porque así le dijo, ¿cierto? Y que el que se llamase hijo de Dios, imagínate, era terrible, estaba cometiendo una falta terrible. Jesús se llamó hijo de Dios. Y después él dice, ahora ustedes, él le decía Padre, ahora ustedes le van a decir también Padre. ¿Por qué? Porque está diciendo ustedes ahora van a acercarse. El Padre vino a acercarse a ustedes, pero no viene con una actitud de tomarlos nuevamente. Lo que Jesús quería mostrarle, ¿cierto? Es que Dios, el Creador, cuando hizo al hombre, lo hizo por amor y lo hizo para estar cerca de él. El pecado lo separó, por eso te hablaba del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es que el padre viene a buscar a un hijo. O sea, está hablando de que él se fue y habla de ese hijo que se fue, que es Adán, que se rebeló y después lo viene a buscar y viene a traerlo de nuevo a su casa. Es ahora, lo que está diciendo es que ahora los que han redimido, los que han nacido, los que nacen del pacto, del mensaje de Cristo, ¿cierto? De la palabra de salvación, los que hemos creído en el anuncio de Jesucristo, que el Padre lo envió para perdonar a los pecados y traernos hacia su reino. Los que hemos creído nos convertimos en hijos y entonces pasamos a la familia de Dios y pasamos y nos acercamos a la casa del Padre. Entonces ahora nosotros estamos en una dimensión espiritual para orar, porque para orar hay que hacerlo espiritualmente. Yo te decía, la otra vez te decía, realmente es agotador orar cuando estás orando en el espíritu porque hay una batalla espiritual. No es tan fácil, no hay que voy a estar 10 minutos, voy a orar un ratito y me voy. Yo te digo, cuando estoy en 10 minutos recién estoy conectándome, entrando en la dimensión, recién desconectándome de mi carne, recién desconectándome de todas las afanes de la tierra para entrar a conectarme, porque yo tengo que salir de lo que soy yo para conectarme con Dios. Entonces, no es algo que se hace en 5 minutos, 10 minutos, voy a orar. Sí hay oraciones de 5 minutos, cuando a veces estoy frente a un enfermo. La otra vez vine que el niño estaba enfermo, ¿cierto? Sí. Salí de la casa, había estado orando, pero llegué ahí en cuanto oramos, en 5 minutos, en 2 minutos, sí. Oramos, reprendimos la enfermedad, declaramos, y el niño sanó. Sí. Pero fue una oración, son oraciones que son así de rápidas, pero porque ya está la conexión, ¿cierto? Y está la unión que tenemos nosotros espiritual con el Padre. Pues por eso oramos y suceden cosas, pero la oración del Espíritu es una oración, ¿cierto? La oración es espiritual, es como dices tú, un ejercicio espiritual y solamente lo hacen los nacidos
de Dios se pueden comunicar con el Padre, porque está diciendo, van a decir, Padre nuestro, ¿cierto? Padre nuestro. Qué linda es la primera parte de la oración, ¿cierto? El Señor está diciendo, Padre nuestro. ¿Te puedes imaginar que tu hija en un momento encuentra a un chico que es un huérfano, que está tirado, y él le dice, mira, cuando te acerques a mi papá, dile Padre, dile papá como yo. Yo lo comparto contigo, él va a ser ahora tu padre. Ella lo está acogiendo, lo está poniendo como parte de la familia, lo está recogiendo, lo está adoptando, lo está haciendo parte. Esto es todo lo que significa Padre nuestro, es adopción. ¿Cierto? Significa Él me ha adoptado. Yo no le puedo decir Padre porque sí. Nosotros nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro estando lejos del reino, no haber recibido todavía el perdón. El catolicismo no nos habló de la salvación, no nos habló del perdón de nuestros pecados. Nos decían que teníamos que pararnos, ¿cierto? Y ahí confesar nuestros pecados y unos Padre Nuestro, unas Ave María, y volvíamos de nuevo a la otra semana y así. Pero no nos dijeron que podíamos llegar a Cristo porque no tienen el mensaje de salvación. Incluso ahí se puede ver la religiosidad. Lo que hace, tiene muchos intermediarios, ¿cierto? Para poder llegar a Dios. Y él, ni siquiera a Jesús a veces tienen otro más. Ponen a María, o ponen San Expedito, ponen muchos santos para llegar. Porque está muy lejos, y estamos tan lejos nosotros que esas están más cerca de Dios, y ellos nos van a llevar el mensaje hasta llegar. ¿Por qué? Porque todavía no creen en el mensaje de la salvación, no lo han entendido, no se le ha abierto esta luz. La religiosidad, la idolatría ciega el entendimiento. Tú puedes tener delante todo, pero estás ciego. Una persona que idolatra, una persona que tiene de ídolo a sus hijos, a quien sea, porque puede que no tengas altares ahora, pero sigue siendo un idólatra. Tú tendrás tu entendimiento cerrado. No vas a entender muchas cosas del reino. ¿Por qué? Porque la idolatría dice que tienen ojos y no ven, ¿cierto? Tienen ojos. Y como ellos, porque dice, tal como son ellos, son los que le adoran. O sea, el idólatra se vuelve, tiene ojos y no ve, oídos y no entiende, y no va a captar el mundo espiritual. Al mundo espiritual. Y por eso es que lo primero que dice esta oración es tremenda cuando dice, Padre, Padre nuestro. De partida le está diciendo, ustedes ahora van a orar, te puedes imaginar, es como hablando de pequeños, de niños, de hijos, que van a acercarse al papá. Así que ahora ustedes van a cambiar toda la estructura, ustedes se van a convertir en hijos. Y para decir Padre nuestro, es un Padre que está diciendo nuestro, mío, ahora va a ser Padre nuestro. Ya, cuando nosotros tenemos el lenguaje, nosotros en nuestra casa, cuando tomamos el vehículo y decimos, pero mira, ocupa tú este auto. No, pero ocúpalo, me pasáis el auto. No, es que si es Padre nuestro, ¿cierto? Y que este vehículo no es mío, es de todos. Esto que aquí no es mío, es de todos. Si yo hoy día te puedo pasar esto, no es mío, es de todos, porque es Padre nuestro. Él vino a compartir todo. Entonces también todo lo que tenemos es de un solo Padre. Entonces Él es el dueño, no somos nosotros. Y tenemos ese término, Padre nuestro, cuando estamos pidiéndonos algo, tomando algo. Recuerda que es Padre nuestro, ¿cierto? Y ninguno siente que está tomando algo del otro, prestado y abusando de algo, sino somos todos del Señor. Bueno, este es lo que el Señor quiere enseñar. Padre nuestro. Primero, es tremendo saber que eso te pone en posición, te vuelve a ser un hijo. O sea, lo primero que tú tienes que acercarte es como hijo, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tú tienes que rezar siempre eso, que tienes que decir Padre nuestro, cada vez que va. Tienes que saber que eres hijo. Te está primero poniendo en una posición y te está diciendo ahora que tú eres un adoptado. Esto no lo puede hacer cualquiera, por eso todos los que rezan el Padre nuestro no significa que son hijos. Solamente el que ha llegado a Cristo, el que ha sido lavado, puede llamar Padre a aquel que lo ha adoptado, porque dice que ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? El que nos da testimonio que somos hijos adoptados. Tenemos las arras del Espíritu, que es la adopción. Aleluya. Entonces, ¿cuántos de ustedes ahí pueden decir, yo puedo llamarle Padre? Amén. Y puedes
doblar tu rodilla, lo primero es que tienes que ir con una mentalidad de hijo, que tienes que ir sabiendo que ahora tú no vas a buscar al Dios, a Jehová, al Elohim, el Dios lejano, sino que vas a buscar al Dios que vino a adoptarte y vino a traerte a su casa, a su familia, te vino a traer a su reino, te vino a sentar en la mesa. Tú no estás allá lejos. Tú no estás como alguien que está rogando, por favor, haz algo por mí. Estás como el hijo que se siente casi con derechos, ¿cierto? Al acercarse a su padre, se siente amado, se siente aceptado. El padre está ahí listo. Un padre que está mirando al hijo no va a estar diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué vienes? ¿Quién eres tú? Sino que primero, cuando tú te acercas y estás viniendo con esa mentalidad y vas a decir, Padre, wow, yo cuando doblo mi rodilla le digo, Padre, tú sabes, mi corazón se ensancha. Yo no tuve padre desde los 10 años. A los 9 años yo perdí a mi padre. Y esa palabra no pude decirla más. No pude decirle a nadie más, Padre. No tuve la paternidad. Pero cuando yo doblo mi rodilla y le digo, Padre, yo le digo, yo sé que cuando te digo esto, algo está pasando, algo pasa en mi corazón y algo sucede en el mundo espiritual, porque estoy hablando con aquel que me declara su hija. Aunque yo pueda tener 50, 60 años, estoy hablando con el anciano de días, aquel que es eterno y aquel que siempre me verá como su hija pequeña que necesita algo. ¿Cierto? Padre, Padre nuestro, vino a acercar a todos. ¿Cierto? Todos tenemos acceso. Tú y yo y todos los que están ahí pueden decirle Padre, pero todos aquellos que han nacido de Dios. Es muy importante, no todos somos hijos de Dios. Y esto lo digo porque algunos dicen todos somos hijos de Dios y Dios, Él es nuestro Padre. Y es la oración, es la religión que enseñó eso. Pero Él dijo claramente que sus hijos son los que le han recibido, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12, los que han nacido por voluntad de Dios y ya no de carne ni de sangre, sino de Dios. A estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso está diciéndole, ustedes, discípulos, y los que aprenden, los que estamos en el discipulado aprendiendo, vamos a aprender a ser hijos. El discipulado te enseña, pero después ya te conviertes en un hijo. Ya sabes cómo manejarte en el mundo espiritual, ¿cierto? Y lo primero que le dice es Padre nuestro, ¿cierto? Y después. Luego viene, que estás en los cielos. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay dos cosas más importantes, ¿cierto? ¿Dónde está el Padre? Está en los cielos. No es un Padre terrenal. No es algo que nosotros podemos comparar con lo que quizás experimentamos acá, sino que sabemos que sigue siendo Padre Santo, porque sigue siendo, aunque no es el Elohim lejano, pero sigue siendo el Dios Todopoderoso, que es santo, pero nos aceptó como hijos. Y dice que está en los cielos, que no está aquí, no es comparable a lo de acá. Muy bien. Y justamente, otra posición más. Nos dice a nosotros, pero también da la posición del Padre. Él está en los cielos. Es como dice, su reino no es de aquí de la tierra. Él nos trajo a su reino. Ahora nosotros sabemos que hablamos con aquel que habita en las alturas. Y Él nos vino a dar un lenguaje y una manera ahora de poder acercarnos a una dimensión que no es en la tierra. No es una dimensión terrenal, es una dimensión celestial. O sea, tú y yo cuando doblamos la rodilla, nosotros salimos de una dimensión. Nosotros empezamos a orar y traspasamos la dimensión natural, terrenal, carnal. Por eso te decía que la oración de 5 minutos recién estás rompiendo una dimensión para empezar a entrar a la oración del Espíritu. Porque
tienes que romper tu propia naturaleza, las batallas, que el niño que está hirviendo la tetera, que compré o no compré esto, qué tengo que ir a hacer después, mientras estás orando todavía, pero de repente tienes que ir rompiendo todo hasta que entres y ya nada de eso te interrumpa en lo que estás haciendo. Pero dice que estás en los cielos. Hey, estás orando, pero estás cercano, pero a la vez es que te cambió de posición. Te llevó a una posición celestial. Y ahora que está en una posición diferente, que no se ve en la tierra, que no es una dimensión terrenal, te ha tomado para que tú puedas acercarte a Él, ¿cierto? Que estás en los cielos y además de eso, es santo. No podemos olvidarnos de eso. Porque cuando nos acercamos a los padres terrenales, ellos no son santos. Y por eso quizás muchas veces nos acercamos con ciertas cosas como diciendo, sí, yo sé que me mintió, yo sé, lo vi hacer esto ayer, yo vi cómo trató a mi mamá, yo vi, ¿cierto?, muchas cosas. Entonces nos acercamos al Padre terrenal de una manera, a lo mejor, no considerándolos perfectos, no considerándolo entonces también, no queriendo recibir de ellos y con una actitud casi soberbia y rebelde. Como faltándole honra al verlo, su falencia, cuando íbamos creciendo, vamos viendo que igual tienen debilidades o se equivocan. Entonces, a veces no lo vemos con la honra que debiéramos, pero y que debemos, porque son dignos de honra los padres. Pero es aún mayor porque es santo. O sea, si seguimos teniendo, aunque es padre, seguimos acercándonos con un temor reverente. Claro, porque es un padre perfecto. Amén. Es un padre que nunca se equivoca. Es un padre que todo lo que hace y todo su consejo y todo lo que dice es bueno. Es un padre que nunca ha cometido una falta. Entonces es un padre muy diferente al que nosotros conocemos. Para muchas personas les cuesta acercarse y llamarlo padre porque han tenido muchos problemas paternos. A mí me ayudó no tener el padre porque yo dije, yo quise tener la figura paterna ahora a través de Dios. Quizás mi padre decía hubiese sido así, 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 pero no lo conocí. Es diferente a lo que sentía que podía pasar con mi hija o con ustedes, porque yo decía, ellos lo tienen vivo. Ellos ven que su padre está ahí y no tienen esta respuesta. En cambio, yo tengo un padre muerto. Un padre muerto, yo podía crear mi propio padre. Pensar que podía haber sido muy bueno, quizás cuando yo tenía tal edad habría estado haciendo esto, y yo me imaginaba que él siempre hubiese estado conmigo, pero porque no estaba vivo, no estaba, pero si no estaría, que quizás nunca habría estado. Pero entonces, cuando yo tomé la imagen de Dios, lo pude traer y decir, hey, encontré al Padre que yo siempre sabía que así tendría que ser, ¿me entiendes? Es más difícil cuando un hijo tiene un padre y a veces la idea en su mente, solamente el inconsciente le juega pasada, porque el padre le mintió, porque el padre le falló. Entonces decir padre a veces le cuesta por el concepto, ¿cierto?, de la idea que tiene. Pero por eso es que él está diciendo, hey, él está en los cielos, él es santo, él es un padre, ¿cierto?, ahora celestial. Él ha venido a darte una nueva vida. Ese es un padre que de tu nuevo nacimiento. No es el padre de tu antiguo nacimiento. Es un padre de la nueva criatura. Esa criatura es la que está hablando. Por eso dice, si lo ves en Corintios, dice que gemimos, ¿cierto? Y con un lenguaje que decimos, Abba, Padre. Está diciendo, papito, papito mío, ¿cierto? Es como el bebé que está balbuceando y está diciendo por primera vez, papá. A eso se refiere cuando está diciendo, como un bebé que está esperando de poder hablar con el Padre y comunicarse, porque ese es el ser espiritual. Dice que siempre desea hacerlo, y en la carne no desea, pero el espíritu desea comunicarse. Por eso le dijo, no has podido orar. La carne, la verdad es que nunca está dispuesta, pero el espíritu sí desea hablar con papá. Pregúntale a un hijo si echa de menos a su papá. Y va a decir, hace rato que no lo veo, ¿por qué no viene? ¿Dónde está mi papá? ¿Cierto? Porque el del espíritu desea. Y cuando tú dices, me cuesta orar, es porque tu carne, esta carne,
Pero dobla tus rodillas y di Padre nuestro, di Padre mío. Solo di eso, vas a ver, dilo con toda convicción. Vas a ver que se te va a abrir una dimensión espiritual y vas a empezar a hablar con Padre. El papá va a empezar a hablar porque tu espíritu desea. Por eso es que tú puedes decir, no, es que no sé orar, me cuesta orar, pero el nacido de Dios aún va a balbucear, pero va a hablar con el Padre. Amén. ¿Seguimos? Versículo 10, mi hermano Pablo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahí también, cuando leíamos unas pequeñas reseñas de ese predicador antiguo, se puede ver un ciervo. Y sí, o sea, se puede ver cómo a Cristo también el que mostró cómo se debe andar en la tierra, ¿cierto? Cuando estaba ahí orando con su mayor prueba, que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Claro. Ahí está, y yo puse algunas cosas que a veces nosotros oramos y decimos, pídele todo lo que tú quieres. Y el Señor dice, todo lo que pidieras en mi nombre te lo daré. Ah, sí, ahí está el gran error. Claro, porque a veces dicen, pero si el Señor te dice, pídeme nomás. Y tú pídele al Señor y el Señor te va a responder. El Señor dice que tú ora nomás y pídele. Pero aquí dice algo bien importante. Y que esto es tan importante cuando tú ores. Y también dice Santiago, dice, pedís y no recibís. Porque pedís para vuestros deleites, pides mal. Entonces, o sea que se puede pedir y se puede pedir mal. Entonces, no voy a recibir, claro. Como la dicotomía de estar orando un padre espiritual pidiendo cosas carnales. Es justamente, hijo, es que ahí está. Yo pido por mis deleites. ¿Cómo le voy a pedir a un padre espiritual las cosas que mi carne desea? El Padre jamás me va a satisfacer mi carne, porque Él es espíritu y Él desea satisfacer mi espíritu. Y no porque no pueda, sino porque no conviene. No, porque todo lo que viene de la carne es pecado. Por eso es que me dio una nueva naturaleza. Es mi Padre, pero es mi Padre espiritual, no es mi Padre carnal. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le pertenece la carne? Al enemigo. Entonces, ¿a quién tengo que pedirle? Cuando yo estoy orando y pidiendo cosas carnales, ¿a quién crees que le estoy pidiendo? No al Padre de los cielos. Un día le dije a alguien, tus oraciones llegan. O llegan al cielo o llegan al infierno. Pero tus oraciones llegan a algún lugar. Y a veces hay respuesta. Pero tiene que ver si me respondió Dios o te respondió el diablo. Porque a veces tú estás pidiendo, ay Señor, dame esa mujer. Tú sabes, Señor, que yo... Pero resulta que aparece después, justo yo estaba orando y apareció esto. Pero realmente estabas pidiendo, el diablo sabe lo que estabas pidiendo y dice, tú quieres esto, te lo traigo. Pero en realidad no es Dios el que te está respondiendo. El diablo te trae la tentación. Y tú caí y te dices, Dios me respondió. Yo le estaba pidiendo que me diera esto. Y el Señor no está dispuesto a complacer tu carne. Yo siempre le he dicho a alguien, Dios jamás, nunca va a complacer tu carne. Porque sabe que si complace tu carne te hace pecar. Por eso el que vive de la carne está en el pecado. O sea, al final, pecar es todo lo que me aleja de Dios. Claro, es que el apóstol Pablo cuando habla de la carne, habla de la naturaleza pecadora. Sí. Y cuando dice que nosotros si andamos en la carne, está diciendo, estamos en la naturaleza pecaminosa y no vivimos en la nueva naturaleza. Y el que vive en la carne, dice, está en pecado. ¿Por qué? Porque está complaciendo al pecado. Porque la carne se agrada de todo. La carne, todo lo que hace ella, se complace a sí misma, se idolatra, no ama a Dios. La carne tiene como centro de sí mismo el ego, agradarse a sí mismo, complacerse a sí mismo, estar bien, ya disfrutar, querer todo, por eso es niégate a ti mismo. ¿Por qué? Porque la carne tiene el ego de adorarse a sí mismo. El que complace la carne está en contra de Dios porque está complaciendo su pecado, está agradando. Y está Satanás diciendo, ahí vamos, dale más,
¿Ya? ¿Te gusta esto? Ponle más. Si Dios te lo va a dar. ¿Cómo Dios no te va a dar esto? Y lo que te está haciendo es complacerte, ¿ya? Y diciendo que Dios te ama tanto que te va a seguir dando esto, pero en realidad no es Dios. Por eso siempre las oraciones llegan. Por eso hablé de que hay oraciones que se hacen hacia ídolos y hay oraciones que se hacen a Dios. Y Él está enseñando a dónde se dirige la oración, porque las oraciones pueden ser dirigidas diferentes. Hay personas que oran con una mentalidad hechicera, ya manipuladora, y empiezan a orar y pidiendo, manipulando a Dios. Dios, si tú no me das esto, tú me dijiste, si no, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, o si no, quiere decir que tú no dices la verdad, si no, tú estarías mintiendo, Dios, tú estarías... Y a Dios no se maneja, no se manipula. Esas son oraciones manipuladoras, pero ¿crees que llegan a Dios? No, ¿sabes dónde llegan? Al infierno. Esas son brujerías. Y se activan poderes de hechicería y de brujería. Porque todo lo que es manipulación, control, todo aquello, toda mente que quiera manipular, se llama el espíritu jezabélico, y eso es hechicería. Así lo nombran cuando dice Samuel a Saúl, obstinación. Todo eso es como el pecado de idolatría, como son que se unen en ese deseo de querer tener algo vehementemente. Es muy importante que nosotros sepamos eso, Pablo, y hoy día Dios nos está dando un conocimiento y que podamos comprender que quizás muchas veces estas cosas yo no las predico, pero son muchas de las que yo he aprendido, ¿cierto? Y las he enseñado a los más cercanos, que las oraciones tienen respuesta. Pero puedes orar, creer tú que estás orando realmente a Dios y no estás orando a Dios de acuerdo a cómo estás orando. Si estás orando en la carne con un poder de manipulación, de que Dios responda a los deseos de tu corazón, lo que estás haciendo es que estás usando manejando, controlando y queriendo mover la mano de Dios. Hay algunos que dicen, si tú no me respondes, yo me voy, Señor. ¿Ya? Yo me voy de la iglesia. Señor, dame una respuesta ahora. Y manejamos de la manera tan... hay que tener mucho cuidado. Por eso es que dice que estás en los cielos y venga a tu reino. Venga a tu reino. Es decir, tu reino venga a mi vida, venga a mi casa, venga a mis hijos, venga a mis finanzas, venga tu sistema de gobierno. Por eso después dice, y hágase tu voluntad. Porque Él reina en los cielos. Él, el Señor ahora en la tierra. Satanás es el príncipe de este mundo que gobierna momentáneamente, porque el Señor, el hombre se lo entregó, no Dios se lo entregó, el hombre se lo entregó a Satanás. Y Satanás está gobernando porque Dios se lo entregó al hombre. El hombre se lo entregó a Satanás y ahora nosotros nos volvimos esclavos, no nosotros, los que somos del reino ya no, pero los que están en el mundo pertenecen, ciertos son esclavos de Satanás, pertenecen a este mundo en el cual Satanás tiene el dominio. Pero cuando yo estoy pidiendo que venga su reino, quiere decir que ya estoy diciendo, no voy a ser gobernado por el poder del imperio de Satanás, ni por todo lo que Satanás gobierna. Quiero que tú vengas ahora, tu reino, tu poder, venga ahora a gobernar sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis finanzas. Significa entonces, y hágase tu voluntad, ¿cierto? Como en los cielos, también en la tierra. Es decir, desde ahora yo tengo que traer la palabra de Dios y obedecer su palabra tal como Dios lo dice. Amén. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo no podría decir, Señor, venga a tu reino, si yo no soy alguien que no obedece, que yo no me someto a los principios, que no tengo mi casa ordenada a los principios, que no tengo mi finanza a los principios. Yo no podría decir, venga a tu reino. Lo puedo repetir, pero en realidad no estoy ni ahí con traer su reino. No quiero hacer su voluntad. Si hay muchas cosas en la palabra que yo no estoy obedeciendo. Entonces, ¿cómo estoy diciendo que venga a hacer su reino si yo no quiero hacer su voluntad? Quiere decir que son una frase cliché, pero no estoy haciendo su voluntad. Por eso es que es importante que la oración del Padre Nuestro es, más que decir venga a tu reino, es que realmente yo traiga su voluntad a mi casa, a mi vida, ¿cierto? Y a todo lo que está conmigo, lo que Dios me ha entregado. Amén. Amén. ¿Y después qué dice? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Podemos pedirnos para nuestras necesidades materiales. El Señor vio que tenían hambre, por ejemplo, los 5.000, cuando Jesús estaba enseñando, se preocupó por suplir la necesidad de ellos y les dio de comer a ellos. Jesús pidió y proveyó para todos. Wow, qué importante es lo que está diciendo ahí. Decimos que es un Dios espiritual. Y algunos dicen que solamente nuestras necesidades espirituales nomás, no puede ser. Pero Dios está diciendo, yo sé que eres un ser humano, sé que tienes hambre, sé que necesitas vestirte, sé que necesitas casa, sé que necesitas quizás un vehículo, sé que necesitas cosas para tus hijos, necesitas educarlos, porque estás en la tierra. Yo te hice hombre, te hice, ¿cierto?, con necesidades que el Señor no las tiene. En el espíritu no hay hambre, en el espíritu no hay que comer, comemos del pan. Este es el alimento, la palabra de Dios para mi espíritu. Pero mi cuerpo necesita alimentarse y mi cuerpo necesita comer. Y Él está diciendo ahí, pueden pedir. Ustedes también, este Padre se va a preocupar de sus necesidades materiales. A mí me pasó ahora, hace poco no es que se me quemó la tele, no se me quemó la pantalla, no funcionó más, se escuchaba no. Y tenía que ver otra tele, yo sabía porque estaba presentando algunas cosas, yo sabía que iba a tener que buscar. Y cuando fui a ver, dije, Dios, provéeme lo que necesito. Ahora, yo podía decir, Dios quiere proveerme la más buena. y cuando andaba mirando ahí, yo tenía un precio y Dios también me había mostrado ahí por ahí algunas que andaban en ese precio, las andaba buscando en la tienda y no estaba. Decía, tú muéstrame dónde está para poder obtener lo que necesito. Y ahí salió uno que quería mostrarme una más cara, pero tú me vas a dar de acuerdo a lo que puedo en mi tiempo. Exacto. Y yo no quiero tomar otra cosa que tú no me quieras dar. En su tiempo. Porque esto es muy, hay una verdad profunda que estás diciendo ahí. Porque todos tenemos tiempo. Los días yo le enseñaba también tú eres joven, están caminando con Dios. Hay cosas que Dios los va a llevar, experiencia, pero tienen tiempos. Hay cosas que en este tiempo Dios te dice, te he bendecido para esto y tienes esto en este tiempo, y nosotros aprendemos a disfrutar con lo que Dios nos está dando en los tiempos. Quizás tú podrías decir, pero podría comprarme esa otra, ¿cierto? Aunque eso me va a significar, ya, a ver, me acorto aquí, me recorto por acá y aquí, le saco un poco de esto, ya, me la llevo. Pero resulta que después este recorte se te volvió más grande, después te pasó esto. ¿Por qué? Porque no era tu tiempo. Pero yo puedo adquirir cosas, ¿cierto? No en el tiempo y pedirles a Dios, Señor, tú dices que me vas a proveer. Pero Dios está diciendo que va a dar nuestras necesidades, ¿cierto? Conforme a lo que Dios está tratando con nosotros. Nos va a suplir. O sea, yo sé que Dios te dio, ¿cierto?, lo que tú necesitabas. Todos estaban contentos, todos felices, porque la gracia era una de las que estaba feliz también. Pero, y dábamos gracias a Dios porque Dios te proveyó de la manera, ¿cierto?, que a lo mejor tú tenías esto y te dio más abundantemente de lo que esperabas. Pero de acuerdo a lo que tu necesidad. Y eso muestra que Dios está preocupado. Detalles tantos como eso. O sea, yo quiero decirte, algunos pensamos, no, es que ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? Y Dios como que hay que pedir solamente cosas espirituales. Pero hay que saber pedirlas con sencillez y saber ver que Dios nos va a dar de acuerdo a nuestras necesidades. Él dice que antes que abras tu boca, Él sabe lo que necesitas. Ahí mismo luego lo dice, ¿cierto? Y antes que yo hable, Él ya sabe lo que yo necesito. Me pasó varias veces, o sea, yo me acuerdo con el mismo terreno donde vivo ahora, yo me acuerdo que estaba haciendo los hoyitos para la malla kiwi con 18, que limpiamos aquí una vez los espinos, ¿se acuerdan? Y yo estaba limpiando, o sea, estábamos haciendo los hoyitos para que pudiéramos estar bajo la sombra. Con el Sergio me tocó ese día ahí. Y miré el terreno, yo estaba al lado donde vivo. Y dije, Señor, si tú me permitieras otra vez, lo pensé, no lo dije, si me permitiera otra vez poder tener un lugar así. Y
luego se abrió. O me acuerdo una vez, miré una casaca. También miré una casaca. Ay, está bonita esa. Iba paseando por la tienda a comprar otra cosa con usted, me acuerdo. Y la miré, no le dije a nadie. Y luego llegó esa misma. Y no le dije a nadie ni que era esa. Y llegó esa misma. Y de verdad Dios está atento a lo que necesitamos. Y qué importante. A mí muchas veces eso que tú dices, pues nos sorprende cuando estamos en esa conexión, porque de pronto a veces uno suspira nomás. A veces uno, como dices tú, ni siquiera lo pide, ni siquiera se hinca a orarle y a pedírselo. A veces suspira, a veces yo paso y digo, me gustaría esto. A veces está, oh, que sería rico probar esto. Y de repente me llegan y yo digo, Dios, a veces me quebranto porque No digo, piensa lo que quiere comer. Dios, Y no ahí alcancé a abrir mi boca. El otro día le decía porque estaba viendo una necesidad de forrar aquí atrás. Y después yo le decía a un varón, porque quería forrar y yo le había dicho a ustedes, vamos a forrar antes que llegue el invierno y todo. Y el Señor lo va a hacer, pero ni siquiera todavía se lo había pedido, ni siquiera había orado. Y como en los 2 días me llaman y me dicen, pastora, estoy sacando la cuenta porque alguien ya me ofrendó toda la parte de atrás. Y yo quedé así como plop. Y después yo hablé con la persona, porque teníamos que contactarnos para hacer la compra. Y yo le decía, ¿sabe que yo lo pensé, lo dije? Y Dios dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Qué bueno es saber, yo quiero decirte, queridos hermanos, amados del Señor, ¿quién más que Él como Padre no quiere conceder todas las cosas? Pero debemos saber, ser sencillos, esperar. Él va a ir dando en la medida en que tú, con sencillez, Él sabe cuándo va a dar, pero nunca va a faltar. Por eso dice, joven, sido y envejecido. Y yo puedo decirlo con esa autoridad, y no he visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue su pan. Porque Dios nunca, nunca va a faltar, ni aunque veamos que hayan grandes necesidades, Dios nunca va a faltar a sus hijos. Y eso está diciendo, danos el pan. Hey, tu Padre va a suplir tus necesidades materiales. Si te falta casa, tranquilo, Dios te lo va a dar. Te falta, qué sé yo, se te echó a perder esto, te va a cambiar la lavadora, tranquilo, va a llegar de acuerdo a las necesidades. Tú no te desesperes, pero recuerda que tienes un Padre que puede acercarte y no sientas vergüenza en pedirle si necesitas zapatos, si necesitas algo, pídeselo y espera. Él lo hará. Él lo hará. Yo he visto a ese Dios supliendo de todo, hasta los detalles más pequeños, siempre Dios. De los detalles más pequeños, más íntimos, siempre se ha preocupado. ¿Sabes qué? Me han regalado perfume que yo no pensaba ni siquiera adquirirlos, pero me llegaban y yo decía, Señor, yo ni siquiera te he pedido esto. Y Él me ha dicho, ¿no querré yo ponerte esto? Y he tenido que decirle, está bien, carteras, que de repente digo, hoy Señor, y me llegan carteras y digo, qué linda su cartera y todo. Y digo, supieran que ni siquiera he abierto mi boca, pero Él suple, ¿verdad? Amén. Recuerdo, el 10% decíamos, vamos a guardar algo para el parto, decíamos, porque tenemos que ver ahí que viene Noah. Usted me decía, tranquilo, Dios va a proveerse. Sí, papá me decía, se viene el otro 10%. Y decía, pero Dios se va a proveer, tranquila, porque también lo tomamos, Dios siempre se provee. Y también Dios se proveyó. Sí, dio a unos hermanos y de repente dijo, ahí está, para sembrarnos eso. Así que para que no piensen que solo hay cosas viejas, les hablo de las nuevas para que vean que Dios sigue haciendo, sí, sigue proveyendo. Y qué bueno es ver que Dios es sobrenatural, porque Amén. quizás tú lo hubiese dado a través de alguien más cercano, hubiese dicho, bueno, me ayudó, no sé, mi mamá, mi esto. Yo nunca procuro de entorpecer el trato de Dios en la vida de ustedes, porque yo sé que Dios es el que va a manifestarse y quiero que le conozcan a Él. Y quiero que sepan que, porque si yo no estoy, va a estar Él. Entonces, Él se va a quedar.
Y Amén. quiero que sepan cómo Él va a responder. Y por eso los llevo siempre a la fe. Y qué bueno que Dios usó, ¿cierto?, a otras personas y que en un momento les puso en el corazón y la palabra que Dios les dijo, no teman, Dios ya tiene la provisión. Le dije a Pamela, Pamela, tranquila, yo pensé con esto. Y le dije, hija, esto no es para eso. Dios tiene la provisión. Y después de eso Dios cumplió la palabra y sé que esas personas que lo hicieron escucharon a Dios. Y Dios es el que usa por todos los medios, pero Él suple. Pudiéramos hablar de tantas cosas más. ¡Ay, es tan Oh, maravilloso! hasta pañales, no sé, ¿de cuándo que no le compro pañales a Simón? Ah, Tantas cosas. Yo pudiera poner acá, no sé, también a Valesca, todos como han vivido ustedes una gracia que hemos visto. Y quiero que sepan, esto no viene de parte mía. Hay gente que pueda pensar que yo estoy haciendo muchas cosas por ustedes y que yo le estoy... quizás algunos puedan inclusive levantar comentarios sobre eso. Y yo siempre les he enseñado a ustedes, desde que ustedes, desde los zapatos, vamos a orar y que Dios les va a dar los zapatos, porque yo nunca he querido que ustedes puedan vivir de una manera en la cual después tuvieran que lamentar. Quiero que vivan de Dios y aprendan que Dios es suficiente. Y lo enseñé desde pequeño. Todo lo que ustedes tienen se los ha ido dando Dios, porque lo que Dios a mí me ha entregado, yo también lo trabajo con temor de Dios para... La primera transmisión que nos dio usted, la fe es la mayor herencia que un padre puede darle a un hijo. Así que hemos visto y Dios ha mostrado fruto de aquello, nos gozamos. Amén. Bueno, gracias, Señor, y quiero que tú puedas conocer a este Dios. Eso es lo que el Padre nuestro está enseñando. Quiere que tú aprendas de que Él está preocupado de todo. Tienes un Padre que está viendo tus necesidades espirituales y también tus necesidades materiales. Sabe que vives en la tierra y que tienes necesidades. Solo aprende a descansar. Abre tu boca, suspira, pídele. No le pidas grandes cosas. Dile que lo que Él quisiera darte. Porque si tienes una necesidad de un comedor, no andes buscando el mejor comedor, es que Dios me va a querer dar este. Dile, Señor, dame tú. Quizás ni siquiera lo vas a comprar. Quizás alguien llegue. A mí a veces llegaron comedores que otros lo usaron y yo decía, wow, para mí son una joya. Y llegaban y bien, me faltaba comedor y Dios me suplía. No salía a comprarlo y no decía, ay, tengo que usar algo usado. No. No, me gozo porque esa tele que Dios proveyó ahí, es la primera cosa que compramos hace 7 años. Dios nos proveyó siempre de acá, de allá. Son distintas personas, usted, de todas formas. Y hemos visto siempre Dios proveyéndose. Entonces, Dios siempre está... Y aprender a ser agradecido con lo que Dios nos da. Amén. Gloria al Señor. Y después dice, perdona nuestras deudas, y estamos terminando el Padre Nuestro. Imagínense, ¿cuánto te demoras en rezar el Padre Nuestro? Pero aquí estamos desglosándolo y llevamos ya más de 1 hora. Y dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí cuando habla de deudas es ofensas, en otra parte dice, y en otra más originales, nuestros pecados. ¿Ya? Está hablando, perdona nuestros pecados. Lo que está diciendo, ¿cierto? Aquí está hablando de algo espiritual muy importante, el perdón. El perdón es algo espiritual y que es muy importante porque todo comienza con el perdón. Todo comienza en que Jesús tuvo que venir, ¿cierto?, para que el Padre nos perdonara. Entonces el perdón es el que abre, el perdón es el que me acerca a Dios, el perdón es el que me libra del pecado, el perdón es el que me purifica. Entonces yo debo estar como continuamente, ¿cierto?, reconociendo que soy un pecador necesitado de Dios y de que Él me lave, que Él me limpie. Necesito ser transformado, que necesito, que yo cometo faltas porque yo no soy santo, estoy camino a una santidad. Dios me regaló su santidad, pero yo necesito santificarme cada día, ¿cierto? Porque dice, el que sea santo, santifíquese más cada día. Yo necesito, por lo tanto, cuando yo me acerco ante el Padre que es santo y que nunca comete falta,
yo debo saber que voy a llegar con mucha falta. Quizás cuando yo voy a orar, ya he tenido pensamientos, he pensado mal de alguien, he tenido un mal pensamiento, he juzgado a alguien a veces con mi mente, he juzgado, he hecho un juicio sobre personas y de repente después me entero que no es verdad y digo, wow, estuve mal porque yo juzgué mal, ¿cierto? Entonces, perdona nuestras faltas, perdona mis pecados. Y después dice algo, sí, que es algo que no lo hacemos, pero que dice que debe hacer, como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y ahí está mostrando una clave especial, porque después dice, ¿cierto? Perdona nuestros deudores y no nos metas en tentación. Y líbranos. ¿Por qué? Es necesario el perdón, es necesario pedir perdón, pero después cuando está diciendo no nos metas, aquí hay gente que dice, hey, entonces está diciendo Dios, no me mandes al diablo a que me tiente. Él no tienta. No tienta. Pero lo que está diciendo es, por favor, es como una rogativa, ¿cierto? Porque tuyo es el reino, le dice, pero líbrame, ¿cierto? ¿Por qué está diciendo? Porque le dice, por favor, le dice, líbrame del tentador. Por favor, no permitas que vuelva a caer. Ayúdame a seguir limpio. No quiero volver a ser un esclavo. No quiero volver a caer en las manos de Satanás. No quiero volver a ser un pecador nuevamente. Ayúdame. Es como una súplica de alguien que quiere quedarse con papá y no quiere volver atrás. Es una súplica, líbrame de la tentación, líbrame porque sé que voy a ser tentado, sé que soy débil, sé que puedo caer, ayúdame a permanecer contigo. Es un deseo de no querer volver atrás. Es el deseo que espera que todos cuando estamos orando le podamos decir, Señor, por favor, no permitas que caiga en pecado. No permitas que caiga en la tentación. No permitas que el enemigo me seduzca, porque yo soy débil y no quiero apartarme de ti. Es una súplica, ¿cierto? Como el Padre espera que nosotros estemos así orando, porque anhelemos no apartarnos de Él, ¿cierto? Y termina en esto, ¿cierto? En el 14, donde vuelve a reforzar cuando dice perdona nuestras faltas. Y le quiere dar énfasis, si perdonas a los hombres sus ofensas, Él los perdonará también a vosotros. Dice vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar. Yo creo que ahí pasa, por eso lo refuerza, yo creo, porque veía, si vamos viendo cada sección del Padre Nuestro, muestra la dependencia. Que yo no soy autosuficiente para santificarme, para proveerme de todo, necesito del Padre. Y para mantenerme lejos de la tentación o fuerte de la tentación, necesito de Él. Entonces, cuando dice ahí, recordemos que somos débiles y que necesitamos el perdón de Dios, pues debemos perdonar, porque lo que es un legalista, un religioso legalista, es apuntarlo a todos, pero nunca se ve a sí mismo. Entonces, está lejos de pedir, de necesitar como perdón. Que yo creo que esta oración, esta parte es muy importante y por eso pongo yo que es tener los cielos abiertos y vivir de una gracia continua. ¿Por qué? Porque es un estado de humildad de reconocer que nosotros fallamos y que necesitamos todos los días el perdón de Dios. Y Dios está condicionando, porque yo puse aquí que Dios condiciona aquí. Aquí dice que la manera en que Dios me va a perdonar, o sea, me perdonó antes, y ya me perdonó, ¿cierto? Cuando yo llegué al Señor, yo le pedí perdón y Él me levantó, me lavó, me limpió y todo. Pero desde ahora en adelante yo tengo que convertirme en un perdonador. ¿Por qué? Porque yo vivo de la gracia, yo fui perdonado. Y yo voy a seguir siendo perdonado y voy a necesitar siempre ser perdonado, porque yo soy alguien débil y frágil.
Entonces yo también tengo que ver que mucha gente que me rodea también va a cometer errores, también va a fallar, también va a cometer faltas contra mí, me va a fallar, va a hacer cosas y Dios me dice, vas a tener que perdonar. Si tú realmente, hay una condición para tenerte el cielo abierto, es que tú siempre estés perdonando. Hay personas que le cuesta perdonar. Hay heridas profundas, hay cosas que a veces te hacen que son tan dolorosas. Mientras más cercana es la persona que te hace mal, mientras más es cercana a tu corazón, no solo cercana, puede no ser un familiar cercano, pero puede ser una persona que está muy cercana a tu corazón, muy querida para ti, que tú pones toda tu confianza, tú pones ahí todo tu corazón. Mientras más cercana es la persona, más grande es la herida, más duele lo que te hacen. Te puede traicionar el hermano, como dice David, ¿cierto? Dice, no fue un amigo, no fue una persona, fue alguien que comía conmigo, alguien muy cercano mío. Él me hizo mal, él me traicionó, era su hijo. También después era su líder de batalla, el que peleaba con él, el que adoraba con él. Él le falló. Él le decía, tenía una herida profunda, pero tenía que perdonar, ¿cierto? El Señor a veces cuesta perdonar. ¿Y cómo puedes ir a orar? Dice el Señor, no puedes orar si primero. Y el cielo va a estar cerrado para ti. Yo quiero hoy día terminar con esto, terminar con una oración de libertad. Con una oración de libertad a muchos que están atados al dolor y que no han podido. Hay un poder del enemigo que se llama falta de perdón. Y Satanás pone esto dentro de ti y te dice, es que me cuesta perdonar, es que no puedo perdonar. O que cada vez que yo voy a decir que lo perdono, después vuelve de nuevo y me acuerdo de todo y no quiero ni siquiera ver a la persona. La primera manera, el síntoma que tú tienes que saber si perdonaste o no, es que cuando ves la persona, tú no sientes nada, no sientes rechazo, no sientes rabia, no sientes dolor cuando lo ves, que no te molesta cuando te habla, sino que tú puedes estar sano ahora, puedes responder sanamente cuando ya no te afecta, cuando todavía la persona que tú ves la miras y todavía te trae recuerdos, o de repente eso quiere decir que aún hay dolor en tu corazón y no has soltado el perdón. El perdón, cuando se suelta verdaderamente, es que ese dolor se va. Eso significa libertad. Y cuando tú sueltas, algo pasa, tú estás atado. Si no has perdonado, estás atado. El diablo tiene autoridad sobre ti. El diablo te va a atormentar. Los cielos están cerrados para ti. Hay mucha gracia de Dios que no puedes recibir. Por eso es necesario que hoy día tú puedas sentarte y decir, no puedo orar, no puedo sentarme a orar, no puedo orar con el Padre si primero no empiezo a soltar a todas las personas que tengo que soltar. Tú has entendido, todo el Padre Nuestro es maravilloso, pero termina con esto. Termina diciendo perdona, porque si no vuestro Padre no podrá perdonarte. Y ahí está la parábola que hace de los dos deudores, que uno tenía una deuda que le perdonó, una deuda grande, pero otro le debía una más pequeña y no fue capaz de perdonar. No sé cuán grande fue la deuda, pero la mía fue muy grande. Cristo pagó una deuda muy grande y la sigue pagando. Y la va a pagar hasta el último día que esté en la tierra. Porque yo sé que necesito siempre que Él me siga perdonando. Yo sigo cometiendo faltas delante de Él. No soy perfecta delante de Él. Y sé que Él siempre me tiene que estar perdonando. Muchas cosas que quizás aún todavía a veces no me doy cuenta, pero Él está perdonándome. Él tiene un perdón abierto, pero eso significa, pero también tienes que ser perdonador. Yo siempre, antes que voy a orar, empiezo a perdonar, porque hay cosas que a veces me afectan, me duelen, a veces siento un poquito ahí y le digo, Señor, yo perdono, yo bendigo a todos, empiezo a soltar, porque es imposible que yo pudiera estar orando si el cielo está cerrado. Quizás estás orando y los cielos no se abren para ti. Y tú crees que estás orando y Dios te escucha, pero no puede, porque dice, Él no puede perdonarte. Hoy día yo quiero orar por aquellos. Quiero que cierres tus ojos. Y mira, la oración del Padre Nuestro nos habla de muchas cosas, de tantos beneficios, pero lo primero que Dios te está diciendo es que no podrías ni siquiera decir Padre Nuestro si tú realmente no sueltas perdón. Yo sé que todos llegamos con muchos años y siempre nos están haciendo mal.
Pero quiero que hoy día, a veces tus hijos, tus padres, tus hermanos, hicieron cosas que te dolieron. Pero hoy día cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo vamos a decir con entendimiento. Estás en los cielos y eres santo. Queremos que venga tu reino, Señor, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias. Pero ven, Señor, primero con tu reino a nuestro corazón. Ven a establecer tu voluntad perfecta, Señor. Y tu voluntad perfecta es que seamos perdonadores. Queremos, Señor, que los cielos se abran. Quizás hay muchos que tienen los cielos cerrados y la gracia no está fluyendo. Y hay muchas cosas, como decía Pablo, y algunos pueden decir, ¿cómo él vive de estos beneficios? Porque también hay un corazón que está aprendiendo a que debe tener los cielos abiertos. Soltando siempre a personas. Soltando a personas que hablan, murmuran contra nosotros. Como hijo, Pablo como hijo de pastor, muchas veces me senté con ellos porque muchos hablan muchas cosas en contra de los siervos. Ellos tuvieron que escuchar palabras muy fuertes en contra de su madre. Pero siempre les decía, hijos, nosotros vamos a perdonar siempre. Ellos tuvieron que aprender a tener un corazón. No es fácil ser hijo de pastores. A los pastores los juzgan, los calumnian, les levantan cantidad de cosas. Pero ellos tuvieron que aprender a tener los cielos abiertos. Y así cada día. Hoy día yo no sé qué te ha tocado vivir. Y quizás te tocó vivir situaciones muy fuertes. Pero quiero enseñarte a ser perdonador. Cuando viene esto, Dios no te dice que tengas que sentir perdonar. Dios te pide que lo hagas. No tienes que tener el deseo de perdonar. Hoy día suelta a esa persona, pero nómbrala y di el daño que te hizo. Dilo, a veces tienes que gritarlo. Tú no sabes, cuando yo tuve que hacer un dolor tan grande que estaba metido en mi corazón, yo grité, así como José cuando los llantos se escucharon a distancia, porque había un dolor tan profundo en su corazón cuando estaba frente a sus hermanos. Y dice que él lloró tan fuerte, tanto, de un dolor tan desgarrador, porque sus hermanos, los que lo separaron de su padre, sus hermanos, los que lo vendieron, estaban frente a él. Y él soltó perdón. Hoy día suelta a todas esas personas y di, era necesario, era bueno, aunque fue doloroso, fue bueno. José entendió que era necesario. Y en lugar, después de sentir rabia por ellos, los bendijo. Porque por lo que hicieron, él pudo elevarse a un mayor nivel. Bendice a los que te han hecho mal porque te están enseñando a perdonar. Y hoy suelta a todas esas personas, porque los cielos se abrirán para ti. Y dice, así tu Padre te perdonará muchas cosas. ¿Sabes cuántas cosas están cerrados los cielos y que el Padre no te puede perdonar? Y si no te puede perdonar, estás atado y el diablo tiene autoridad. Pero si tú estás soltando perdón, el Padre también está soltando. Y está soltando. Y yo siento que los cielos se están abriendo para muchos. Y siento que habrá un fluir del cielo sobre ti primero, sobre tu corazón. Tus aguas estancadas comenzarán a cambiar. Sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre muchas áreas. Bendice a todos aquellos y suéltalos porque Dios tiene algo mayor para ti. Gracias, Padre, hemos orado, hemos entregado tu palabra y te damos gracias por considerar nuestras vidas para llevar esta palabra a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén.